era un proyecto que ha querido o hemos querido impulsar siempre desde UNITS, ¿vale? Nos ha costado mucho el buscar una especie de temario un poquito así completo, y gracias a la asociación de Plural 21 nos han permitido el poder estar aquí. Yo lamento un poquito, porque hoy estoy un poquito, que he estado esta semana que no estaba muy fina, ¿vale? Ya me estoy recuperando, pero he estado con anginas, y lamento un poquito si me veis un poquito más lenta. Brigitte de UNITS yo creo que ya la conocéis, ¿vale? No sé si todo el mundo. Bueno, pues ya la conocéis, ¿vale? Preséntala, que todo el mundo no la conoce porque ha venido gente, familiares míos que no la conocen, por ejemplo, amigas. Vale. Bueno, pues Brigitte es la presidenta de una asociación, pues que podría ser el equivalente a Liberum y demás, aparte de terapeuta, y es el motor, ¿vale?, que nos ha ido uniendo a todos y que nos ha ido echando un cable de manera muy altruista. Vamos, yo llegué a hablar con ella en un momento de crisis existencial muy importante en mi vida en agosto del 2021, porque se me hizo muy duro, y fue la que me dio idea de ponerme en contacto con Sanitarios Despiertos, con muchas asociaciones, y al final, bueno, pues me han dado armas, y también con UNITS, ¿no?, al que le tengo que agradecer muchísimo, y del que he sacado mucho soporte emocional y mucho soporte en todo lo que hemos intentado emprender, ¿vale? Y bueno, os dejo con UNITS, o sea, con Brigitte. Con UNITS, sí. Sí, también hablando de UNITS tenemos aquí nuestros abogados y que también nos han ayudado muchísimo. No sé si te escuchas, ¿sí? ¿Sí? Vale, bien. Aunque yo hoy aquí no he venido como presidenta de UNITS, ni mucho menos, sino como terapeuta. El tema es tema de salud. Soy terapeuta psicocorporal, de una terapia muy profunda, que llevo muchos años trabajando, y por eso cuando empezó todo el tema de la pandemia me pilló como muy despierta ya en lo que es el tema de salud, y cuando me dicen que hay un virus asesino, pues bueno, es como para reírme. Yo digo, bueno, ¿qué me están diciendo? Y cuando ya estaban diciendo que nos teníamos que encerrar, pues, digo, intentando explicarle a todo el mundo que no hay que encerrarse por este tema, y yo me sorprendí mucho cuando nadie me hacía caso, cuando todos los amigos estaban diciendo, no, mejor encerrarse y no nos hables más de estas cosas. Bueno, entonces el tema de salud para mí es un tema holístico, ¿no? Es decir, que no se puede entender la salud solamente física, ¿no?, sino también la salud es un tema sobre todo emocional. Y para mí hoy la charla, en mi parte de la charla, voy a empezar yo al final, que no sabíamos muy bien qué orden. Mi parte de la charla, la intención es transmitiros la importancia del tema emocional. Tenemos una definición de lo que es salud que viene de nuestros enemigos. No sé si la habéis leído, la habéis escuchado en algún momento. Quiero decir, los enemigos que son la OMS, ¿vale?, hicieron esta definición hace bastante tiempo. Hicieron algunas definiciones muy interesantes, también hablando, por ejemplo, de lactancia materna. Tienen ahí unos escritos que dicen que debería durar 2 años, ¿no?, por ejemplo, mínimo, y puede durar más, pero mínimo debería durar 2 años. Hicieron una definición muy buena a lo que es una pandemia, hasta que la cambiaron en el 2012, me parece que fue. Y también hicieron esa definición de lo que es salud, que está bastante bien, porque implica un poco lo que yo estoy diciendo, lo del bienestar, ¿no? El bienestar sería la salud, ¿no? Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, ¿vale? Que tenemos que estar bien en todos estos aspectos, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades, ¿vale? Que quiere decir que a veces no tenemos ningún síntoma, ¿sí?, pero sí que estamos enfermos y ni siquiera lo sabemos, ¿vale?, hasta que en algún momento la enfermedad sale y genera algún síntoma, ¿no?,
y en este momento decimos que estamos enfermos, pero a lo mejor estamos enfermos mucho antes, pero como tenemos mucha desconexión de nuestro cuerpo, ¿vale? Porque vivimos en la cabeza, no sentimos ni siquiera que ya estamos enfermos, ¿vale? De ahí también decir que todas las enfermedades de entrada son psicosomáticas, ¿vale? Todas las enfermedades, no hay ninguna que no lo sea, aunque hay enfermedades que son quizás mucho más, aún más psicosomáticas que otras, porque es como son de reacción más rápida, ¿no? Por ejemplo, un resfriado, una alergia, ¿cómo se llama esto? Las alergias, sobre todo las alergias están subiendo muchísimo, ¿no? Y los niños a veces ya están diciendo, sí, mi hijo seguro que va a tener muchas alergias, y parece que se ponen a buscar los padres, ¿no? Qué alergias van a tener. Y la alergia, por ejemplo, se relaciona, y el asma era lo otro que me venía, el asma también. El asma, las alergias sobre todo, y también los resfriados, están muy relacionados con el tema miedo, el miedo, ¿vale? Emocionalmente. Y también podemos decir cuando se genera un síntoma, ¿vale? Es el momento que nos estamos curando en realidad, porque el síntoma es la expresión de la enfermedad, y la enfermedad ya la llevábamos dentro hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, a ver si puedo avanzar esto. Aquí. Vale. Hay bastante polémica sobre el tema que si existen los contagios, ¿sí? Yo personalmente no me acabo de posicionar del todo. Yo no diría que al 100% no puedo decir que no existen, pero seguro que muchísimo menos de lo que se está diciendo, ¿vale? Que no existe esto de un virus asesino que se transmite con pequeñas gotículas de personas que ni siquiera ni siquiera tienen síntomas, ¿vale? Que una persona sin ningún síntoma, ¿cómo te va a contagiar? Su carga viral, si realmente fuera cierta esta definición, esta idea, ¿no? De los virus y todo esto, es tan pequeña que no, es imposible que te pueda contagiar si tú no tienes ningún síntoma. Esto es una falacia que nos han querido vender, ¿no? Para mantenernos a distancia, para enfermarnos aún más, porque cuando estamos a distancia parece que tenemos miedo del uno y del otro, no nos acercamos, no nos abrazamos y vamos a morirnos de asco y de soledad, ¿no? Entonces, claro, esto es imposible. Entonces, si existe el contagio, debe ser una mínima cosa y seguramente por otras vías y no tanto por vía aérea y todo esto. Hay un enfoque, ¿no? En la medicina, que es lo que será la nueva medicina germánica, que lo dice al 100% que no existe el contagio, ¿no? Es muy interesante y que os recomiendo que si no sabéis de esto, que lo escuchéis alguna cosa de lo que explican. Es realmente muy interesante porque se basan en la idea también de la emoción, que es lo que desencadena al final la enfermedad, ¿no? Uno de los representantes, el que digamos inventó esto es el Dr. Hammer, ¿vale? Y hoy en día, actualmente, quizás el representante más conocido es el Stefan Lanka, ¿sí? Y si os interesa el tema, porque no quiero entrar ahora aquí a explicaros nueva medicina germánica, pero sería interesante realmente si os interesa leer sobre este tema, ¿no? Luego tenemos otro origen, digamos, de las enfermedades, ¿no? Que son las intoxicaciones. Claro, cuando emocionalmente no estamos bien, ¿vale? También nos podemos intoxicar con más facilidad, ¿vale? Porque la emoción justamente baja la resistencia del cuerpo contra cualquier ataque de fuera, ¿no? Claro, nos están intoxicando por muchas vías también, ¿vale? Por ejemplo, una intoxicación muy importante era cuando la gente, todo el mundo llevaba la mascarilla, ¿vale? Claro, una falta de oxígeno, un aumento de CO2, ¿no? Aquí por ahí nos estamos intoxicando, ¿no?
Nos intoxican también otros agentes externos, como por ejemplo la geoingeniería, ¿no? Que están últimamente otra vez a tope. A través de los alimentos, porque también están intoxicados de tanto fumigar y todo esto, ¿no? Y las radiaciones también, ¿vale? Los 5G, y están hablando del 6G, y bueno, que esto va de mal en peor, ¿no? Y también, pues claro, una alimentación equilibrada, ¿no? Que no sea comida basura, pues también es muy importante, ¿no? Entonces todo esto son también cosas que provocan, generan enfermedad, ¿no? A través de intoxicación. Pero claro, el cuerpo podría con todo esto, si estuviéramos bien, si emocionalmente estuviéramos equilibrados. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la naturaleza es muy sabia, el cuerpo tiende siempre a lo mejor para nosotros. Y si estamos bien, sabe con qué quedarse y qué eliminar. ¿Sí? Nos quedamos con lo que realmente nos alimenta, lo que es sano, lo que es bueno para nosotros, y eliminamos, ¿no? Porque tenemos varias vías de eliminación, ¿no? Y eliminamos los tóxicos, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos al lavabo, pero también otra manera de eliminar muy interesante es, por ejemplo, el sudor, ¿no? O al expirar, ¿no? La boca también es un órgano excretor, ¿no? Y por ahí sacamos tóxicos, sacamos del cuerpo lo que no queremos, ¿vale? Pero esto funciona solamente si estamos bien emocionalmente. También hay personas que dicen el tema energético, ¿no? Que tenemos que estar energéticamente bien. Sí, es verdad que está bien tener una energía alta, buena también, ¿no? Fluida, pero la energía en realidad tiene mucho que ver con el estado emocional. Generalmente es el estado emocional el que influye en nuestra energía y no al revés, ¿vale? Si estamos mal energéticamente es porque emocionalmente no estamos bien, ¿no? Cuando dice que estoy baja, ¿no? Pues estoy baja porque a lo mejor estoy triste, ¿no? Y esta tristeza hace que mi energía pues baje, ¿no? Y el cuerpo no acaba de funcionar bien, no acaba de fluir la energía, pero ¿por qué? El origen es una emoción, ¿vale? Ya ves que eso estoy haciendo mucho hincapié en el tema emocional, porque para mí es lo más importante en lo que se refiere a nuestro estado de salud. Vale, entonces vamos a mirarlo desde un punto de vista un poco más científico, lo que yo estoy diciendo de la emoción. Hay una teoría que es la teoría de sistemas, supongo que habéis oído hablar, ¿no? Y es quizás la más representante de lo que es el nuevo paradigma, ¿vale? Porque el nuevo paradigma es opuesto prácticamente al antiguo, que es el paradigma mecanicista. El paradigma mecanicista es un paradigma que habla de causa-efecto, es una historia lineal, ¿vale? Pasa una cosa y tenemos un efecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto, me alimento mal, por lo tanto tengo una enfermedad, así de fácil. Pero como he dicho antes, esto es mucho más complejo, porque si yo me puedo alimentar fatal, pero puedo estar súper bien emocionalmente, aunque claro, si estoy bien emocionalmente no me voy a alimentar mal. Pero bueno, igualmente puedo hacer algún exceso, lo que sea, ¿no? Y mi cuerpo sabe, como emocionalmente estoy bien, pues sabe con qué quedarse. Por lo tanto, no es tan lineal, no es causa-efecto, ¿no? Siempre cuando pasa A, sucede B. No, esto es muchísimo más complejo. Y lo que explica esta complejidad es justamente la teoría de sistemas, que es algo, bueno, yo siempre cuando yo empecé a leer esto hace muchos años, me fascina. Y porque ahí, ¿no? Las personas que se han pensado estas cosas, realmente yo creo que son gente muy, muy sabia, con una visión muy amplia, ¿no? del mundo, de la vida, de todo, ¿no?
El primero que hablo de esto es el que hizo la teoría general de sistemas, el Ludwig van Bertalanffy. Os voy a nombrar solamente por si queréis tomar nota y leer un poco sobre este tema. No voy a explicaros todo lo que él dijo porque si no, no me voy a extender demasiado. Otra que hablo también que está en esta línea, ¿no? Es la Lynn Margulis, que habló de la teoría Gaia. Luego tenemos a los chilenos, a Maturana y Varela, ¿no? Que hablan de la autopoiesis, de esto sí que voy a hablar un poquito. Y también Ilya Prigozhin, que habla de las estructuras disipativas. Es súper interesante todo esto lo que dicen y tiene mucho que ver con nuestro estado de salud en general y con nuestras emociones y más cosas que voy a explicar ahora. Entonces ahí lo que dice es que no hay una causa y efecto lineal, sino que hay causas múltiples, ¿vale? Muchas cosas que generan, que tienen muchos efectos, ¿vale? Causas múltiples que generan efectos múltiples, ¿vale? Y entonces es una visión circular o cíclica, ¿vale? Cuando digo teoría de sistemas, para que os hagáis una pequeña idea, por ejemplo, un sistema ya en sí, un pequeño sistema, sería, por ejemplo, una célula, ¿vale? Una célula tiene, ¿no? Tiene una delimitación, tiene una membrana, dentro pasan muchas cosas, se puede decir dentro hay vida, pero esta célula, si estuviera aislada, se moriría, ¿no? Necesita del contacto con otras células. Pero claro, si está delimitada, ¿para qué le sirve el contacto? Pues porque tiene una membrana que no es estanca, sino que permite la comunicación con el exterior, pero sí que está delimitada, tiene una identidad una célula, ¿vale? Claro, si esto lo empezamos a ampliar, tenemos, bueno, todo el cuerpo, ¿no? Está hecho de células, solo que cada célula tiene funciones diferentes, ¿vale? Y entonces, desde estas funciones diferentes que tienen, también son sistemas. Por ejemplo, todas las células que tienen que ver con la circulación sanguínea, ¿no? Las células del corazón, de las venas, arterias y todo esto, ¿no? Por ejemplo. Todas las células que tienen que ver con el sistema respiratorio, ¿no? Cogemos solamente estos dos sistemas, tenemos muchísimos más dentro del cuerpo, ¿no? Pero si ahora nos imaginamos el sistema sanguíneo, ¿no? Y el sistema respiratorio, y los dos aislados, ¿no? Saco el sistema sanguíneo de un cuerpo, ¿y qué pasa? Pues se va a morir, ¿no? Aunque le meta energía, pero se va a morir, ¿no? Porque necesita oxígeno. ¿Y dónde viene el oxígeno? Pues sistema respiratorio. Y aquí ya hay una muestra que están en contacto. Entonces, si uno de los dos sistemas está mal, el otro empieza a estar mal, ¿no? Porque están en comunicación. Y así esto lo podemos ir ampliando, por ejemplo, al sistema emocional, ¿vale? El sistema emocional está representado también por unas cosas que luego voy a explicar, pero bueno, podemos pensar en el sistema hormonal, por ejemplo, ¿vale? Todo esto está en relación. Y luego tenemos a una persona, ¿no? Con un montón de sistemas dentro, ¿no? Y una persona en sí también es un sistema, ¿no? Y este sistema, esta persona, está en contacto con otros sistemas que son otras personas, ¿no? Y desde ahí también nos influenciamos unos a otros. Si yo estoy mal energéticamente o emocionalmente, pues ella lo va a notar, ¿no? Si ahora me hubiera peleado hace un rato con alguien, estuviera con una energía así, aunque no le diga nada a ella de esto, ella lo va a notar, ¿no? Sí, sí. Porque estamos aquí más o menos cerca y esto se percibe. Supongo que todos lo habéis notado en algún momento, entráis en un sitio y digo, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué energía tan rara, no? Pues aquí ha pasado algo antes. ¿Por qué? Porque estamos en contacto, son sistemas. Luego tenemos sistemas, ¿no? También muy conocidos, por ejemplo, una familia, o el sistema escolar, o el sistema, tenemos el sistema hospitalario, por ejemplo, que es generalmente muy agresivo, ¿no? Porque por cómo tratan a las personas, ¿no? En plan fábrica, ¿no? Bueno, y no quiero decir que haya médicos que... No, pero cada vez más, ¿eh? Sí. Fábrica de salchichas, no, yo se lo digo, llevo años, ¿eh? Yo puedo decir que llevo años antes de despertar, le digo, no, yo cuando me viene un paciente le digo, aquí
somos operarios de fábricas y hay que fabricar 200 salchichas al día. Que si no, digo, y tú no eres un paciente, tú eres una salchicha. Digo, otra cosa es que yo lleve a cabo eso. Y luego pues tengo los retrasos de 1 hora, que la gente me pone la reclamación, o entra en la consulta y cuando de esto me dice, bueno, había pensado pero no lo voy a hacer. Bueno, una reclamación me llevé el año pasado, pero no fue por el tema de espera, nunca me las he llevado por el tema de espera y la gente que ya me conoce entiende y asume, ¿no?, lo que hay. Pero sí es verdad que la medicina cada vez es menos personal y más protocolizada, pero es un protocolo de ticar ventanitas, ¿vale? Y además tiene que ser rentable, que yo entiendo el punto de la rentabilidad, pero hasta un punto, no sé si me explico. Tú no puedes tener una consulta con todas las horas duplicadas y 7 minutos por paciente, porque desde que lo llamas, se levanta de la silla de espera, entra y se tiene que ir para el siguiente, es que no da. No tienes tiempo para dedicarle. Y a la persona la tienes que valorar entera, ¿no? Tienes que hacer una exploración física, una anamnesis, saber qué ha pasado en su vida, ¿no?, qué elementos tiene. El tema emocional, ¿no? Y eso no se tiene en cuenta, la mayoría de las veces. Yo no sé si conocéis a mucha gente médico o sanitario, os invito a que les preguntéis, ¿no?, qué clase de consultas tiene. Y pasan a medicina pública y cada vez más en la privada. No en la que controlamos quizás nosotros, pero en un hospital grande privado, pues también tienen que ser rentables. Ellos, eso es lo que te venden ellos, y les digo yo que esto es la perversión del sistema. Bueno, total, sí. Bueno, porque no contempla el hay más saturación también de la privada. Sí, total, sí. Claro, ya no te la logran en la pública, ¿no? Tienes que ir a la privada. Bueno, total, que el sistema ya, como veis, en todos los aspectos es absolutamente inhumano, no tiene en cuenta al ser humano con sus necesidades instintivas, de las que también voy a hablar luego. Vale, un tema muy importante de todo esto, de la teoría de sistemas, ¿no?, es lo que descubrieron Maturana y Varela, ¿no?, que es la autopoiesis, ¿vale?, que es la capacidad, ¿no?, del ser vivo, de todos los sistemas abiertos, la capacidad de todos los sistemas abiertos de autosanarse, autorregenerarse, autocurarse, bueno, autoconstruirse, autorrecrearse también, ¿vale? Tenemos una enorme capacidad de sanar, ¿vale? La vida está siempre enfocada hacia lo óptimo, hacia lo mejor, ¿vale?, hasta que le metamos, ¿no?, malas cosas, pero entonces ya no acaba de funcionar bien esto de la autopoiesis, ¿vale? Pero de entrada el cuerpo está preparado para esto, ¿vale? Entonces, claro, esto solamente funciona bien si todos estos sistemas que he hablado antes, y da igual que sean sistemas internos o sistemas externos, ¿vale?, si todos estos sistemas internos, quiero decir los corporales directamente, ¿no?, el sistema emocional y todo esto, o los sistemas de otras personas, la familia, el sistema educativo, el sistema, el económico, si todos estos sistemas funcionan de una forma, están en contacto, ¿no?, y funcionan de una forma fluida, ¿vale?, y respetuosa, ¿vale?, en vez de atacarse unos a otros, ¿no?, buscan cooperar y estar en conexión y trabajar de forma fluida, ¿vale? Entonces funciona esto, lo de la autopoiesis, si no, no acaba de funcionar, ¿vale? Ahí, luego también voy a hablar un momento del tema de los traumas, por ejemplo, que todo el mundo tenemos traumas, luego explico por qué, porque un trauma no es solamente un tema que te pasa un accidente, algo grave, sino un trauma es algo más complejo que esto. Entonces, un trauma, por ejemplo, que podamos tener, destruye el sistema, ¿vale?, va en contra del sistema. Ahí empezamos a autoagredirnos, ¿sí? Hay muchas personas, por ejemplo, que cuando estoy en terapia, ¿no?, y me explican cosas y de repente se dan cuenta de alguna dificultad que tienen y todo esto, está bien, ¿no?, que darse cuenta de esto, pero de repente dicen, no, es que porque soy tonto, o porque no sirvo, o porque... Vale, esto son autoagresiones, ¿sí? Y esto destruye el sistema. Y entonces tampoco vale decir a la gente,
pero no pienses mal de ti, ¿no? Porque este pensamiento ya lo tienen, ya está dentro de ellos. Aquí el tema sería cómo podemos revertir esto, ¿no? Esta autoagresión, ¿no? Para que el sistema funcione bien. Vale. Aquí. Entonces, cuando hablamos de la salud emocional, y pongo la palabra profunda, ¿vale? Cuando digo profunda, me refiero al inicio, al mismo momento en el que empezamos a tener cuerpo. ¿Sí? Empezamos a tener cuerpo incluso un poquito antes de la concepción. ¿Vale? Diría que esas dos células que luego se van a unir, ¿no? Este viaje que ya hacen previo, tampoco da igual cómo lo hacen este viaje. ¿Vale? Es decir, si la concepción es un acto de amor, si es algo deseado, ¿vale? Esto ya es una energía, ¿no? Que llevan estas dos células que se van a encontrar. Y aquí ya empezamos a tener pequeños registros, ¿vale? Desde la memoria celular. Supongo que habéis oído hablar de esta película, este documental, ¿no? Me acuerdo ahora el japonés que habla del agua, ¿no? Y explica muy bien cómo el agua tiene memoria, ¿no? Y de alguna manera siente, ¿no? Refleja, ¿no? Lo que tú le haces llegar, ¿no? Y de ahí, pues, lo del arroz, creo que eran los dos potes, ¿no? Y que, bueno, pues la emoción que le ponemos a algo, ¿no? Ya influye este algo, ¿no? Entonces este cuerpo que tenemos, ¿no? Nuestra memoria celular, lo tenemos desde el momento de la concepción. Y aquí ya están empezando cosas, ¿vale? Cuando nuestra madre está embarazada de nosotros, pues aquí hemos vivido muchísimas cosas ya, ¿vale? Por eso es tan importante que una mujer embarazada, pues que esté en contacto con su cuerpo, que sea un niño deseado, y porque si no lo es, su cuerpo, el cuerpo de la madre, hace cosas, ¿no? Por ejemplo, contrae mucho el útero o genera estrés, bueno, pueden pasar muchas cosas, y el bebé dentro, que está en un contacto súper estrecho, todo esto lo nota, ¿vale? Y cuando nace, y el cómo nace, todo eso también influye, de cómo nos crían, las cosas que vivimos, todo esto se queda registrado, no solamente lo que decimos en la actitud que tiene un niño, no, es que se queda registrado corporalmente y emocionalmente también, ¿vale? Todo lo que vivimos tiene una repercusión, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchos registros negativos, ¿vale? Las células, el cuerpo en sí, ¿no? Genera cierres, ¿no? Tensiones. Esto supongo que también lo sabéis, contracturas, ¿no? Nada fluye, ¿no? Y claro, y cuando pasa todo esto, se genera la enfermedad, ¿no? En cambio, cuando tenemos muchos registros positivos, ¿no? Como por ejemplo de afecto, comprensión, contacto, bueno, las cosas nos van bien en la vida, nos tratan bien, nos cuidan, ¿no? Entonces tenemos registros positivos. ¿Y qué hace esto con el sistema, con nuestro cuerpo? Pues genera apertura, genera confianza, relajación, y todo fluye también. Todo está en lo que he dicho antes, los sistemas tienen que estar en contacto y se influyen unos a otros, y si todo fluye, pues va genial. Pero si estamos ahí contracturados y todo esto, pues aquí no fluye nada, ¿no? Entonces, claro, hay algo que necesitaríamos, ¿no? Porque cuando tenemos registros negativos, ¿qué necesitaríamos hacer con estos registros negativos? Pues sacarlos, ¿no? Porque claro, tampoco podemos evitar que nos pasen cosas malas a veces, ¿no? Pues deberíamos encontrar una manera de sacar estos registros, y esto es a través justamente de la expresión emocional espontánea, libre y profunda, ¿vale? A ver si me da tiempo de explicar un poco a qué se refiere esto, ¿no? Igual se me voy tan mal. Entonces, no estaba aquí, a ver, me he perdido. Así, bueno, claro, la prohibición de la expresión. Esto también lo veis, ¿no? En nuestra sociedad, que justamente lo que mejor nos iría para nuestra salud, ¿no?
emocional también, sería la expresión, y esto justamente está prohibido, ¿no? Y está prohibido desde bien pequeños, ¿vale? Que incluso un bebé, ¿no?, que llora, pues hay muchas familias que no pueden escucharlo llorar, ¿no? Y lo dejan solo y aplican métodos terribles para su bienestar, ¿no? Como por ejemplo el método de escribir, ¿no? Que dejan a los bebés llorando y a las 2 semanas ya han aprendido que llorar no sirve para nada y duermen toda la noche, pero no porque estén bien, sino porque ya saben que no va a haber nadie allí para protegerlos, para cuidarlos, para quererlos, ¿no? Esto ya lo han registrado y lo han aprendido porque inteligentes ya somos, ¿no? Y lo han aprendido con mucha rapidez, pero claro, no podemos, ¿no? Desde ahí le dicen, tú no puedes llorar, no puedes estar triste, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño pequeño tiene miedo, ¿no?, ¿qué hacen los niños? Pues realmente se esconden detrás de su mamá o de su papá, ¿no? Se agarran a su pierna y entonces, ¿qué hacen muchos padres? Pues oye, no tengas miedo, y lo sacan de ahí atrás y lo exponen ahí delante del libro, ¿no?, de lo que más les asusta. Así que miedo tampoco, ¿no? Que luego llega la edad más o menos alrededor de los 2 años, ¿no?, cuando empiezan a tener pataletas, ¿no? ¿Que la pataleta qué es? Pues es la expresión de la rabia. Y la rabia es una emoción muy necesaria. Incluso diría que de todas las que tenemos, la mejor. Todas son buenas, las expresiones emocionales, pero la rabia, porque yo a veces digo, esta es la mejor, porque claro, está súper prohibido, no puedes ir por ahí destruyendo y haciendo daño a la gente, normal, eso también está bien, pero la rabia es de una. Si yo siento rabia y no tengo que atacar a nadie, ¿no? Puedo simplemente, lo que sé, gritar o golpear o lo que sea, no a alguien, sino, ¿no?, sacarla de una forma más o menos contenida y construida, pero no contra otra persona, pero sí que debería tener el derecho de poder sacarla. Y un niño pequeño que hace una pataleta, ¿qué daño hace? Lo único que hace es tirarse por los suelos y patalear y gritar. Genial, qué bien. Digo que a más de un adulto nos gustaría poder hacerlo, poder tirarnos aquí por los suelos y empezar a patalear, ¿no? No estaría mal, pero nos aguantamos la rabia como sea, ¿no? Y bueno, sí, bueno, como podemos también, a veces ¿no? la sacamos. Sí, pero a veces la sacamos, pero claro, como está tan prohibido, la sacamos mal, ¿no? Bueno, no, o quizás los toman por locos. Sí, también. No, pues a ver, y hay veces que cuando me tocan las narices, lo saco. Y entonces me dicen, Marta, es que tú estás muy loca, a veces, ¿no? Sí. Y dices, bueno... Hombre, y han llegado a encerrar a gente por sacar la rabia, porque claro, yo no digo que destroces algo en un... No. nada de esto, pero que si te tocan las narices les digas, mira, hijo mío, se acabó, ¿eh? No, digo, podrás. Pero digo encerrar a gente porque se han entrado en una cierta desesperación. Por ejemplo, me acuerdo a un caso que han hablado aquí de mascarillas y que no se la quería poner porque no puede, y alguna persona ha entrado en estado de ansiedad y con mucha rabia empezaban a gritar y claro, lo han tomado por loco y lo han encerrado en un psiquiátrico. Sí, ¿no? Que hay casos. Bueno, es que lo de este año, lo de estos 2 años, yo creo que ha sido todo en general Sí. muy atípico, ¿no? Yo hay cosas que pensaba que yo decía, ¿dónde está la pared? ¿No? Digo, en el show de Truman yo decía, estoy aquí, me están grabando por algún sitio, ¿y dónde está la pared? No, porque ya hay cosas que hasta en mi medio, que me han parecido surrealistas. Bueno, yo es que hablo muy... Sí. Pero es así, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces supongo que esto ya más o menos se ve claramente, ¿no? Que hay una unidad absoluta en lo que es lo que son las emociones, el cuerpo, la mente y el instinto también. Ahora voy a explicar un poquito lo que es cada cosa, pero todo esto esos son estos sistemas, ¿no? El cuerpo, todos estos sistemas que tienen, la mente también, claro, es un sistema también, todo el tema pensamientos, ¿no? Las neuronas y todo esto, que pues siempre tenemos neuronas por todas partes del cuerpo y especialmente también en el estómago, en los intestinos, ¿no? El cuerpo, la mente
las emociones y el instinto. Entonces, generalmente vivimos en la cabeza, ¿no? Todo lo que son las prohibiciones de expresar las emociones es lo que hacemos luego en la cabeza. Pues pensamos, claro, si ahora me pongo aquí a gritar, me van a tomar por loca, ¿no? Y mejor me callo. Yo no pego, grito, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Pero sí, sí. La barrera física, digo, Sí, bueno, sí. no vas a agredir a nadie, pero gritar se puede. Pero el cuerpo necesita también moverse al sacar la rabia, ¿vale? Claro, esto es muy complicado hacerlo aquí en la calle, ¿no? Esto en un entorno protegido sí que se puede hacer, es una sala de terapia, sí que podemos encontrar maneras de sacar realmente esta rabia y sin hacer daño a nadie, ¿no? Entonces vivimos en la cabeza y todo lo gestionamos desde aquí, ¿vale? Esto es muy importante entenderlo, porque nos pensamos que desde aquí controlamos algo, pero es que no estamos controlando nada, porque todo lo que pensamos lo hacemos en función a todo esto lo que sentimos, a nuestras emociones y nuestros instintos. Ahora explico un poco lo que es el instinto, ¿vale? Y pensamos que controlamos algo desde aquí, pero no, es que todo lo que pensamos viene de aquí abajo y sube aquí, ¿vale? Es un reflejo de lo que sentimos dentro del cuerpo, aunque no tengamos ni idea de eso, ¿vale? Y es decir, que todo lo que pasa en la cabeza repercute también en nuestro cuerpo, porque claro, si ella dice, no, hoy no voy a gritar aquí porque me van a tomar por loca, pero claro, esa rabia que tiene dentro, ¿no? La sigue teniendo dentro entonces. ¿Y qué pasa ahí en el cuerpo? A saber, ¿no? Yo qué sé, ahí cada cuerpo reacciona también diferente, ¿no? Qué sé, puedes empezar a generar una úlcera, ¿no? De tanto que te aguantas, o puedes empezar a coger una contractura aquí porque no te permiten pegar, o, ¿no? o coger un dolor de garganta porque no puedes sacar la voz. Es decir, ahí cada cuerpo reacciona como puede, ¿no? Entonces todo lo que pensamos repercute en el cuerpo, y todo lo que pasa en el cuerpo y a nivel emocional influye en nuestra manera de pensar. Esto ya lo he explicado hace un momento, ¿no? Luego tenemos el cuerpo y la mente, tenemos las emociones. Bueno, voy a empezar por el instinto. El instinto es también una palabra un poco polémica, ¿vale? Porque pensamos que nos diferenciamos de los animales porque no tenemos instintos, y mentira podrida, porque justamente es lo que más tenemos, y los instintos son lo mejor que tenemos, además. ¿Qué es el instinto? En general decimos, bueno, desde esta terapia que hago al menos, que solo hay uno, que es el instinto de vida. Queremos vivir, y esto es instintivamente algo que llevamos muy adentro, porque si no, con lo difícil que es crecer dentro de la barriga de nuestra madre y una concepción y nacer y todo esto, pues si no tenemos unas ganas locas de vivir, no podríamos hacer todo esto, ¿vale? Entonces este es el instinto primero que tenemos. Y además, esto viene de la etología, ¿vale? La etología es la ciencia que estudia la conducta animal. Se ha observado muy claramente que hay 4 instintos, ¿sí? Y que nosotros tenemos exactamente los mismos porque son universales, ¿vale? El primero es el instinto de supervivencia, justamente, ¿vale? Necesitamos sentir que estamos vivos, que tenemos el cuerpo, que existimos, que respiramos, ¿no? Y esto, por ejemplo, queda muy claro, ¿no? Un bebé que acaba de nacer, ¿no? Si no puede coger aire y situarse, porque lo primero que hace no es mamar, sino es mirar, ¿no? Mira, se sitúa, ¿no? ¿Esto qué es aquí? Y cuando ya empiezan a sentir otra vez el cuerpo de su madre, ¿no? Y ya es algo conocido, ahí pueden sentir que existen, que están vivos, ¿no? Que tienen un cuerpo y que no están en peligro. Claro, esto es el cuerpo de la madre, pero si lo alejamos del cuerpo de la madre, este bebé no puede sentir que existe, al contrario, se siente en peligro de muerte, ¿vale? Después, enseguida, viene el siguiente instinto, que es el de nutrición, ¿vale? Aquí hay que hablar de la nutrición no solamente del alimento, sino de la nutrición muy especialmente la afectiva, ¿vale? Lo que nos nutre es el contacto con el otro, ¿vale? Por eso también es tan importante amamantar a un niño, ¿no? Y si no se puede, pues al menos que sea dar el biberón, pero en un contacto muy estrecho, de una mirada, ¿no? Y que haya un contacto, y que un bebé que ha estado 9 meses
en contacto estrecho, súper estrecho, no puede entender la separación del cuerpo de su madre, se siente uno con el cuerpo de su madre, por lo tanto después de nacer necesita esto. Y digo la madre porque es que es la madre donde sale, no sale del padre, ¿vale? El padre tiene una función muy importante también, pero ahora no es el tema de la conferencia, pero el padre también tiene que estar, pero es diferente. La primera que da este afecto, o debería dar este afecto, este contacto muy estrecho, es la madre, ¿vale? Y esta no separación, en realidad un bebé pequeño necesita 24/7 estar constantemente encima del cuerpo de su madre, ¿vale? Después tenemos otro instinto, después está la nutrición, que ya os digo que todo eso no es lineal, todo es cíclico, se repite una y otra vez y no tampoco por orden necesariamente. Entonces el tema siguiente es el instinto de autonomía, ¿vale? Esto en los animales también se ve muy claramente, ¿no? Que están ahí con la nutrición, buscando la teta de la cría, ¿no? Busca la madre, pero cuando ya está un poquito grande, pues se aleja, ¿no? Mira, explora, ¿no? reconoce, ¿no? Hace cosas por su cuenta, ¿no? Y luego vuelve a la madre y así está constantemente entre lo que es la nutrición y la autonomía, ¿no? Y cuando ya como, y esto en ser humano aquí, ahí es donde más la cagamos con el tema de la autonomía, porque por un lado queremos empujar a nuestros hijos que sean autónomos cuanto antes, ¿no? Y cuando quieren ser autónomos pero hay cosas que no nos gustan como padres, les digo, no, esto no, esto es peligroso, esto no lo hagas, ¿no? Pero otras cosas sí, que estamos que, venga, esto lo tienes que saber hacer tú ya solito. Total, que no nos dejamos ser autónomos por su cuenta. Que hay todo eso, también es meterse mucho con el tema educativo, el sistema educativo, pero tenemos que contar que todos los niños, porque el instinto de vida hace esto, que todos los niños tienen curiosidad, quieren saber, necesitan aprender, pero quieren aprender lo que ellos quieran y lo que ellos necesitan y por lo que ellos tienen interés. Porque tenemos que meternos ahora matemáticas, ahora idiomas, ahora no sé qué, dejarlos que exploren y que aprendan, ¿no? Y que sean ellos mismos, ¿no? Porque aquí hay un tema también muy importante que es la identidad que se construye a esta edad, ¿no? Que es cómo soy, quién soy, ¿no? La propia identidad como persona diferenciada ya de la madre o del padre, ¿no? Y luego como último instinto tenemos el instinto de salida al mundo y sexualidad, ¿vale? Que necesitamos salir afuera, ¿no? Para como de alguna manera reiniciar este ciclo también, ¿vale? Porque no todo el mundo tiene por qué hacerlo, ni mucho menos, pero instintivamente sí que hay muchas personas que sienten que quieren esto, primero conseguir un trabajo, hacer una carrera, conseguir una familia, ¿no? Y luego volver a tener hijos, ¿no? Y esto sería, digamos, el ciclo de la vida, ¿no? Aunque no todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero quien lo siente, pues que debería poder hacerlo y además con el apoyo de su familia, ¿sí? Que un adolescente que quiere salir y conocer gente, pues debería tener apoyo de su familia. Vale, entonces tenemos unos instintos, ¿no? Que son inherentes totalmente a la vida, ¿no? Y de ahí, por eso he explicado primero el tema instintivo, porque de ahí luego surgen lo que son las emociones. Porque la emoción aparece cuando cualquiera de estos instintos no se puede satisfacer, ¿sí? Ahí podemos sentir, por ejemplo, mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, en el momento que nacemos y nadie nos protege, aquí hay terror, ahí empezamos a sentir miedo, empezamos a tener una emoción. También, si no nos dejan ser y hacer, ¿no? Pues podemos sentir muchísima rabia también, ¿no? Aquí tenemos otra emoción, ¿sí? Tenemos el miedo, tenemos la rabia, y luego tenemos también cuando queremos a alguien, nuestra misma madre, nuestro padre, ¿no? Y de repente se van, ¿no? Un niño pequeño y que empiezan a sentirse tristes, ¿no? Esto también, cuando los abandonan ahí en el colegio, ¿no? El primer día, ahora ya se han moderado un poco, ¿no? Pero me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas y había muchos niños el primer día de cole y el segundo y el tercero llorando desesperadamente porque la madre se iba, ¿no? Y, claro, y las barbaridades que les han dicho, ¿no? Pero es que es normal que este niño esté triste. ¿Cómo se va a separar de su madre? Si vamos a cuidarlo un poco, ¿no? Bueno.
Aquí tenemos otra emoción, ¿no? Que es la tristeza. Y luego la cuarta, que sería la alegría. La alegría cuando se da. Pues cuando podemos recibir una satisfacción de cualquiera de estos 4 instintos que he nombrado. En realidad, todo lo que nos pasa como adultos, a nivel emocional, se puede reducir a alguno de estos 4 instintos que no están satisfechos. ¿Vale? Y esto, claro, viene, como he explicado también, viene ya de la infancia. ¿Vale? Y ahí vamos repitiendo una y otra vez vivencias, ¿no? Que al final nos generan, ¿no? Un cuerpo, ¿no? Pues claro, porque claro, si sentimos, por ejemplo, miedo, nos contraemos. Si estamos tristes, pues estamos sin energía. Y si encima tenemos rabia, pero no la podemos sacar, pues es así, ¿no? Yo qué sé, cómo se pone nuestro cuerpo con todas esas emociones que nos prohíben expresar. Es terrible, en realidad, si nos lo dejamos sentir un poco, es terrible lo que nos están haciendo. ¿Vale? Entonces el cuerpo se contrae, no fluye y encima generamos enfermedad, ¿no? Bueno, estoy poniendo muy dramático porque también a veces tenemos satisfacciones. Pero bueno, ¿qué es esto, no? Que como el cuerpo tiene memoria, a veces, aunque haya satisfacción de vez en cuando, nos cuesta también creérnoslo, ¿no? Esto también lo veo mucho en terapia, cuando empiezo a darle algo, ¿no? Respecto de estos instintos, ¿no? De sus necesidades incentivas a algún paciente, le empiezo a dar algo, ¿no? De satisfacción, y mira como diciendo, ¿qué me está dando ahí? No me lo creo. Sí, ¿y por qué me lo deben darme algo bueno? ¿No? Es que no nos creemos nada. ¿Por qué? Porque las personas que más nos tenían que dar esto no pudieron. No quiero culpabilizar, no es que no quisieron, no es que no nos quieran, no, nuestros padres claro que nos quieren. Y también están muy dañados y muy carentes y muy traumatizados también. De ahí pues hacen lo que pueden, han hecho lo que han podido con nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? Por eso es tan importante poder darle el máximo de satisfacción, ¿no? A estos instintos que tenemos, ¿no? Para conservar nuestra salud. ¿Puedes repetir los instintos? Sí, el de supervivencia, el de nutrición, el de autonomía y salida del mundo, sexualidad. Vale, entonces me gustaría empezar con la parte quizás un poco más científica de todo esto, porque claro, yo digo que está relacionado, ¿no? La emoción, el cuerpo, los instintos, todo esto, y son cosas que están muy poco estudiadas, pero sí que hay algo, ¿no? alguna teoría que sí que nos explican cómo se relaciona, ¿no? esta estrecha relación que hay, ¿no? Entre nuestro estado emocional y nuestra salud, ¿no? Yo he puesto aquí en realidad tres teorías, y lo de las traumas de repetición, que antes ya lo he hablado, que también hay terapias que trabajan con esto, ¿no? El trauma de repetición, que son muy parecidas a lo que yo hago también. Entonces, a ver, estas teorías, empezamos por la teoría polivagal, que es muy interesante, esta teoría que habla del... Esto, yo no voy a hacer una explicación completa de todo esto, voy a dar 4 pinceladas, y que pues os he puesto los nombres aquí, si os interesa podéis buscar la información, que hay bastante, ¿vale? La polivagal, claro, incluye el tema del nervio vago, ¿vale? Y aquí estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que está en, el sistema nervioso autónomo y el parasimpático y el simpático. Supongo que habéis oído hablar un poco, igual alguna persona sabe un poco de qué va. Y está en relación directa con 2 partes de nuestro cerebro, digamos las partes más primarias del cerebro, que es el cerebro reptiliano, ¿vale? Que es la parte, digamos, primera, básica, ¿no? Que tenemos, que es el encargado de los instintos. Y luego tenemos el cerebro mamífero, que ya es una parte un poco más desarrollada del cerebro, ¿no? Evolucionada, quería decir, bueno, que es el cerebro mamífero encargado de las emociones.
Entonces el nervio vago, ¿no?, va directamente hacia esta parte del cerebro, ¿no?, y de ahí, claro, evidentemente todo lo que pasa, ¿no?, y luego ya llega al neocórtex, pero primero pasa por ahí a través de lo que son las vías aferentes, que son, digamos, todo lo que pasa en nuestro entorno, ¿no?, lo que percibimos a través de los sentidos, ¿no?, llega, ¿no?, como información desde abajo, desde el cuerpo, desde todo lo que percibimos, ¿no?, llega a través de estas vías al cerebro. Entonces, tenemos los dos sistemas, ¿no?, el parasimpático y el simpático, ¿no?, y siempre se ha dicho que el parasimpático se encarga del tema seguridad, ¿no?, todo está bien, ¿no?, todo está relajado y tal, y el simpático, ¿no?, del peligro, ¿no?, del cuerpo hay peligro y nos ponemos en alerta, ¿no?, y de este peligro tenemos esta reacción de lucha, ¿no?, o huida, ¿no?, según, ¿no?, si el peligro es enorme, ¿no?, mejor salgo corriendo, ¿no?, y si más o menos creo que me puedo enfrentar, a lo mejor ataco, ¿no?, vale. Pero te bloqueas. Ahí se ve la otra parte. Esto siempre se ha dicho, el parasimpático es para el peligro y el simpático para, al revés, el simpático para el peligro, ¿no?, y el parasimpático para cuando estamos relajados y bien. Pero entonces esta teoría polivagal habla de dos ramificaciones del nervio vago, que es la dorsal y la frontal. Y el vago dorsal lo que genera es parálisis ante el peligro. ¿Vale? Esta es esta otra parte. ¿Vale? Muy interesante leerlo más. Y entonces, claro, cuando tenemos, ya como he dicho también, que hay memoria en el cuerpo, las células, todo esto, cuando ya tenemos muchas vivencias de peligro o de estrés, ¿no?, claro, se activa, ¿no?, o el tema parálisis, ¿no?, del nervio vago, o se activa el sistema simpático, ¿no?, estamos sin parar. Y esto pasa una y otra vez. Por lo tanto, aquí empezamos a tener una sensación, ¿no?, de peligro y de miedo o de parálisis, o de lo que sea, incluso cuando no está pasando absolutamente nada. ¿Sí? Me imagino que tengo que salir a la calle, tengo que salir a la calle, qué peligro, ¿no? Por ejemplo, esto sería, hay una enfermedad, ¿no?, que es la agorafobia, ¿no?, que les cuesta salir a la calle porque, ¿no?, qué peligro. Nuestros hijos quieren salir por la noche, no, esto es peligroso, ¿no?, esto no lo hagas, y aquí estamos otra vez con el miedo en el cuerpo, porque el miedo lo tenemos tan registrado y estos sistemas se activan constantemente y estamos constantemente en estrés, incluso cuando estamos tranquilos en casa, solo porque nos viene algún pensamiento, ¿no?, que nos genera miedo, y esto afecta a nuestro cuerpo. ¿Vale? Esto es una de las teorías que habla de este tema, ¿no? Otro tema muy interesante es la epigenética, sobre todo porque hoy en día se habla mucho del tema genético como si fuera determinante de nada, es que no lo es. ¿Vale? Necesitamos los genes, evidentemente, como base material, ¿no?, que se tiene que desarrollar, ¿no?, pero que se desarrolla. Es decir, tenemos un mogollón de información ahí en los genes. ¿Y que se desarrolla, que no se desarrolla? ¿De qué depende esto? Pues del ambiente, de lo que estamos viviendo, de todo lo que he hablado antes, ¿no?, de situaciones de miedo, rabia que no puedo expresar, no sé qué, un trauma, algo grave que me está pasando. Pues esto se refleja en los genes también, a través de lo que es la epigenética, ¿no? Lo que hace ahí son mecanismos, un poco complicado también todo esto, interesante leerlo si os queréis informar más, ¿no? Por ejemplo, hay un mecanismo que es la metilación, ¿no?, que reprime, por ejemplo, la expresión de algunos genes, ¿no? A través de la epigenética, por ejemplo, podemos desarrollar un cáncer, ¿vale? Cuando nos pasa algo muy traumático, pues algo pasa a nivel genético también, ¿no?, para que de repente esta información que ya estaba ahí en nuestros genes, de repente se empieza a desarrollar. ¿Vale? Vale, y luego hay otra teoría que está menos estudiada, pero también muy interesante lo que dice, que es la teoría de los péptidos. Los péptidos son uniones de aminoácidos a través de enlaces peptídicos, justamente. Hay diferentes, ¿no?, uniones a proteínas, me parece que también son uniones de aminoácidos, pero hay diferentes maneras de unir, y según cómo se unan, pues son péptidos, ¿vale? O pueden ser hormonas, o pueden ser proteínas, o pueden ser enzimas, ¿no? Hay cosas así, bueno.
mucho no entiendo de esto, pero la idea, para mí es importante pillar la idea de esto, ¿no? Entonces tenemos estos péptidos ahí en el cuerpo, también hay hormonas proteicas y hay hormonas peptídicas, ¿vale? Entonces las hormonas también están muy en relación con nuestro estado emocional, ¿vale? Hay hormonas, por ejemplo, del estrés, ¿no? Hay hormonas también de alegría o de hormonas del amor, que sería la oxitocina, ¿no? Que no sé, vaya. Entonces las hormonas influyen en nuestro estado emocional y las hormonas peptídicas también lo mismo. Entonces tenemos estos péptidos ahí en el cuerpo y necesitan, como todo, necesitan circulación. Entonces esta teoría, que se tendría que estudiar mucho más, es cuando estos péptidos o estas hormonas peptídicas no circulan, porque no podemos, porque estamos estancados, pues estamos cerrados, ¿no? El cuerpo no permite que fluya, que se pegan, se adhieren a diferentes órganos, ¿vale? Y hacen daño en estos órganos, que no deberían estar ahí pegados en los órganos. Eso es una teoría que para mí es súper interesante, pero no sé si algún día alguien se puede estudiarla en serio, ¿vale? Porque los péptidos también se utilizan mucho ahora, parece que en medicamentos. Pero bueno, ahora empiezan a haber nuevas maneras de tratar, inclusive con exosomas. Yo tengo pacientes tratados desde el punto de vista tradicional con exosomas, ¿no? Que yo la primera vez que lo escuché no lo había escuchado nunca. Y dije yo, pues voy a investigar. ¿Sabéis alguien lo que son los exosomas? Sí, lo que dice que son los virus. A ver, ¿qué son los exosomas? Bueno, según yo tengo entendido, un exosoma no es más que una toxina excretada por una célula. Son maneras de información genética, o sea, de información celular, perdona. ¿Vale? O sea, el exosoma es una partícula, ¿vale? Que casualmente pues tiene una envoltura grasa, que puede ser parecida a la membrana celular, con material genético en el interior, que puede ser ARN o ADN. Ahora esto nos va sonando un poquito más, ¿no? Y que cuando la célula tiene algún desequilibrio, le explica a las otras. A mí me gusta hablar mucho de una manera de andar por casa. Si queréis me pongo más técnica, ¿eh? Pero yo creo que lo mejor es que la información llegue, ¿no? No la manera. Entonces, le explica a la de al lado, pues qué le está pasando y cómo protegerse, ¿vale? Pero no se lo dice hablando, se lo dice con estas partículas, ¿vale? Entonces, en la medicina que nosotros hemos estudiado en la carrera, pues nos enseñan que hay partículas virales, que hay virus que nos vienen a atacar, ¿vale? Cuando uno empieza a leer un poquito más, uno empieza a darse cuenta que por otra línea también te están diciendo, y está publicado además en librerías, o sea, en la Biblioteca Nacional Americana, en todo lo que tú quieras, ¿eh? O sea, que nosotros tenemos ahí la información. Otra cosa es que tengamos que buscarla y saber cómo buscarla, ¿no? Entonces tenemos estas partículas que casualmente se parecen mucho a los virus, o pueden ser virus, ¿vale? Que lo que están es enseñándole a las células de alrededor mecanismos de protección o información de lo que está pasando, ¿vale? Entonces, cuando uno se pone a medir a alguien que está enfermo, pues encuentra casualmente estas partículas que cuando está enfermo lo llamamos virus. Y cuando queremos tratar a pacientes lo llamamos exosomas. ¿Ahora va cuadrando un poquito más todo? Vale. Pues es porque me voy del tiempo. Pues esto, que hay tratamientos ahora con los péptidos, pero claro, estos son péptidos sintéticos, ¿vale? Esto no es lo mismo. Aquí lo que estoy hablando son péptidos que genera el propio cuerpo, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Es lo mismo como decir la oxitocina, ¿no? Que cuando una mujer se pone de parto hay oxitocina en cantidad en su cuerpo, ¿no? Pero como los obstetras tienen mucha prisa siempre, ¿no? Les meten la oxitocina sintética, ¿vale? Y esta no tiene ningún efecto, aparte de acelerar, ¿no? La dilatación y el parto, ¿no? Aparte de acelerar eso, no tiene ningún efecto más. Es decir, todo el efecto de generar vínculo, de quitar la sensación de dolor, así que todo esto no sirve. La oxitocina sintética no sirve para nada en este sentido, ¿vale? La buena es la natural, la que se genera realmente del niño mismo, ¿no?
Bueno, entonces, claro, cuando digo los péptidos, ¿no? Que sí que se quedan pegados y que se ponen, por ejemplo, en las lágrimas, y esto sí que se ha estudiado, ¿no? Que hay hormonas de estrés. ¿Vale? Cuando lloramos es otra vía, ¿no? De eliminar, de sacar cosas del cuerpo, ¿no? Es llorando, por ejemplo, o gritando, o ¿no? Ya hemos dicho que hay varias. Y lo importante que es justamente otra vez, ¿no? Decir que esto, que expresión corporal, ¿no? Y emocional profunda es muy importante. Es decir, tampoco vale sacar 4 lágrimas, no, sería llorar desde aquí, desde dentro, realmente de una forma muy sentida. ¿Vale? Y esto, cuidado, porque si nos ponemos a llorar de verdad, por ejemplo, alguien, ¿no? Que ha perdido ser querido, ¿no? y ha estado con un duelo, ¿no? y ha podido llorarlo, ya, pues, cuando ya hay un momento que la gente dice, bueno, ya está, ¿no? Tanto no, pero claro, es que necesitamos llorar hasta cuando ya no necesitamos más. Y es muy importante también poder expresarnos de forma acompañada, que haya alguien que nos pueda recoger allí, ¿no? Entonces, y solo hablar no es suficiente tampoco. Yo puedo hablar mucho de mi malestar, ¿no? y emocional y todo esto y sacarlo de esta manera, pero no es una manera psicocorporal. Nos falta todo el componente corporal, ¿no? Al hablar, para poder sacar la emoción. Entonces, entendiendo esto, ¿no? el tema también de la teoría polivagal y todo esto, vemos que el pensamiento no lo controlamos, no. El pensamiento nos controla a nosotros, si acaso, pero nosotros no lo controlamos. Emerge el pensamiento que viene justamente de nuestros registros profundos emocionales, ¿vale? y la carencia de satisfacción de nuestros instintos también, ¿vale? Y de ahí también tenemos los traumas de repetición, ¿vale? Que es no una cosa única, por ejemplo, que he dicho antes, ¿no? Que una persona muy querida se acaba de morir, ¿no? Esto es como un trauma puntual, ¿no? Y se puede tratar, ¿no? Está súper bien tener que buscar ahí a alguien que te acompañe en este duelo, por ejemplo, o si has sufrido, yo qué sé, un atentado, o de cosas así puntuales muy, muy fuertes que hemos vivido, ¿no? Esos son traumas, lo que se conoce realmente por trauma. Pero un trauma de repetición es algo que hemos vivido una y otra vez. Por ejemplo, no sé, tenemos un padre que es muy cínico o les encanta burlarse de nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Y es muy cariñoso, muy majo y tal, pero según lo que haga el niño, pues se burla y se ríe, ¿no? Claro, este niño va a generar ahí un trauma, ¿no? Porque va a dejar de hacer cosas porque no quiere que su padre se burle de él, ¿no? Y este niño a lo mejor ya no se atreve a salir al mundo y a hacer cosas fuera porque tiene el miedo de que todo el mundo se puede reír de él, ¿no? O unos padres muy, muy severos, ¿no? Que siempre te han dicho que tú tienes que hacer esto, pam, 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 y la vida es esto, y no puedes ser tú mismo porque tienes que hacer lo que nosotros esperamos de ti, ¿no? Pues claro, ahí vamos a tener un trauma, por ejemplo, de repetición con la autoridad. Y lo vamos a repetir con cualquier autoridad, no solamente con nuestros padres, ¿no? Entonces, claro, esto justamente nos impide poder controlar nuestro pensamiento. Y tampoco controlamos nuestras emociones, porque sentimos lo que sentimos. Lo único que no nos damos ni cuenta de lo que estamos sintiendo, ¿vale? Entonces, es muy importante poder, ¿no? llegar o tener un lugar, ¿no? donde empezar a conectarnos con lo que realmente sentimos profundamente para poder llegar a expresar esto de forma espontánea, libre, completa, ¿no? Es decir, con todo el cuerpo también, ¿no? de forma respetada también, sin juicio, ¿no? Que si alguien quiere ponerse a gritar, pues que lo pueda hacer libremente, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y de forma acompañada, que puedan estar con nosotros, ¿no? Vale. Pues nada, ya voy acabando. Entonces podemos decir que, bueno, claro, también quería nombrar un momento el tema de la espiritualidad, ¿no? Porque hay muchas personas que buscan esto, ¿no? Es muy importante para ellos el tema espiritual, pero entendiendo un poco esto, lo que he ido explicando, ¿no? Podríamos decir que la espiritualidad aparece casi de forma automática
cuando podemos conseguir esta armonía, ¿no? Y esta conexión entre justamente mente, cuerpo, emociones e instinto. ¿Vale? Pues cuando se genera realmente esta unión y nos podemos sentir completos, enteros, ahí es cuando aparece nuestra espiritualidad, ¿no? A veces buscarla como fuera, ¿no? Es un esfuerzo, ¿no? Claro, también está bien porque se hacen muchas actividades con gente, te lo pasas muy bien, ¿no? Eso está guay, ¿no? Pero claro, buscamos como esta espiritualidad como fuera de nosotros, ¿no? Fuera ya llegará cuando estemos muertos. Es decir, que aquí tenemos un cuerpo y no podemos negarlo buscando la espiritualidad. Siempre tiene que ser en unión, ¿no? Con lo que sentimos. Tiene que haber esta armonía, ¿no? Y también sería muy importante que haya ausencia de dolor, o al menos poco dolor, ¿no? Ausencia de enfermedad, de traumas también de repetición, que no haya carencias, ¿no? Claro, esto sería lo puesto como ausencia, no, yo tendría que haya poco de esto, ¿no? No ausencia, es casi imposible que no haya nada de todo esto, ¿no? Porque todo el mundo tenemos algún trauma. Y también que haya conciencia, y que se pueda hacer la conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra emoción, de nuestras carencias. Es muy, muy importante que sepamos realmente lo que nos está pasando. Y de ahí, una vez que nos damos cuenta, podemos hacer un trabajo de reparación, un trabajo de expresión justamente emocional profunda. Entonces, vuelvo a poner lo del inicio, ¿no? La definición de la OMS, ¿no? Que lo que están diciendo de conseguir lo que es un estado de bienestar físico, mental y social completo, no parece una tarea nada fácil, ¿no? Viendo cómo funciona todo el sistema, que este sistema en realidad va en contra de nuestra salud, ¿no? Nos va casi atacando, ¿no? nuestra integridad, ¿no? Nos va extinguiendo también, ¿no? Pero bueno, algo podemos empezar a hacer, que es empezar por nosotros mismos, por cuidar nuestra propia salud, nuestros instintos, nuestras emociones, ¿no? Y también intentar relacionarnos desde el afecto, una vez que podamos limpiar un poco todo el malestar que tenemos a nivel profundo. Muy bien. ¿Sí?